El 27 de marzo intentaron asesinar a un equipo de TVN en la región del Biobío. Viajamos a esta zona en crisis para hablar con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien asume diferencias entre grupos radicales mapuches. Y descarta ser uno de los responsables de este ataque. El periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez dejaron un trabajo pendiente y no porque no quisieran hacerlo, sino porque los agarraron a balazos. Pretendían realizar una nota sobre la coordinadora Arauco Mayeco y entrevistar a su líder Héctor Yaitul, pero los atacaron a tiros cerca del lago Yeuyeu y la entrevista no se realizó. Hay grupos que están en contra del movimiento autonomista, que no estaban de acuerdo que se hiciera la entrevista. Esteban perdió un ojo y Núñez quedó herido en un brazo. A los pocos días el periodista publicó en Instagram: la respuesta a este cobarde ataque no puede ser replegarnos y dejar de reportear. Y es que la relevancia del conflicto político y social de la zona mapuche nos obliga a informar lo que ahí sucede. Como bien dice Iván, no podemos replegarnos y como periodistas debemos reportear. Por eso viajamos a la zona. Comunidades cohabitan con plantaciones forestales de grandes empresas. Estas últimas son calificadas por los sectores que promueven la autonomía del pueblo mapuche como el adversario, y la CAM va en esa línea. Si por un lado tenemos la presencia del capital, del extractivismo en su máxima expresión, a través de las forestales, de los monocultivos, de la explotación indiscriminada de los suelos, de la depredación que eso significa y todo lo que el impacto medioambiental que ha traído como consecuencia nefasta. Y por otro lado tenemos la lucha mapuche, que es una alternativa muy legítima de reconstruir el mundo mapuche, sobre otra base, sobre otros principios, sobre otros planteamientos que son eminentemente nuestros, de comunidades, de pueblos. Eso choca, aquí hay incluso un choque de cultura. La CAM existe hace 23 años y es uno de los grupos autonomistas más importantes. Pero hay otros, como Huaychán Aucamapu o la Franja Lafkenche. La opción de que el ataque al equipo de TVN sea resultado de rencillas internas entre ellos, Yaitul la descarta. Tenemos diferencias. En los sustratos, en el fondo, no hay tantas diferencias, ¿ya? Entonces nosotros negamos aquí que hayan rencillas o peleas o divisiones de tipo fratricida. Eso es falso. Nosotros no tenemos problemas con las organizaciones hermanas. De hecho, las denominamos organizaciones hermanas. En este comunicado, la Franja Lafkenche dice que el equipo de TVN fue emboscado en terrenos de comunidades financiadas por Forestal Mininco, mediante lo cual esta empresa mantendría el control sobre el fundo choque reforestado con pino y eucaliptus. Van a tratar de frenarnos a cualquier costo. Por eso nosotros le endosamos la responsabilidad a las forestales de este episodio, porque ellos son los principales interesados de que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando en Gualmapu. Forestal Mininco respondió a nuestras consultas mediante un comunicado. Asume que mantiene relación con más de 380 comunidades y que en la zona del lago Yeuyeu ha generado más de 300 empleos. Respecto a estos cargos, indica que no corresponde comentar ni reaccionar a declaraciones de grupos terroristas. Nosotros no definimos nuestra lucha como una lucha de tipo terrorista. La definimos como una lucha absolutamente legítima en todo un plano de integralidad, ¿ya? Nosotros no peleamos los territorios, no recuperamos los territorios por un tema solamente de cambio de propiedad. Nosotros estamos desarrollando procesos de transformación para que el pueblo nación mapuche tenga justicia, una vida mejor, respetando sus normas, su cultura, su visión de mundo, su visión de hombre, las relaciones sociales y políticas que nosotros nos queremos dar. Y a eso nosotros le llamamos autonomía. CMPC asegura en su comunicado que hay comunidades que sufren amenazas de grupos que definen como terroristas, ataques e incluso asesinatos. Para Yaitul es la demanda de autonomía la raíz del conflicto con el Estado, con las forestales en cambio la reivindicación territorial. En ese contexto la CAM reivindica ataques incendiarios contra estas empresas, definen como actos de sabotaje las quemas de maquinaria y camiones, violencia a la que dan un carácter político en respuesta, dicen, a la violencia que se ejerce contra ellos. La responsabilidad de las forestales de imponer la violencia está muy clara, no solamente cuando presiona al gobierno para que militaricen la zona a través de todas estas fuerzas especiales, el Comando Jungla, los blindados, que son una forma de violentar al pueblo nación mapuche, porque nosotros frente a eso obviamente vamos a tener una actitud y una posición de autodefensa y de resistencia.
Cuando la derecha está proponiendo estado de sitio, está proponiendo los militares como una solución al conflicto, de alguna manera nos está a nosotros emplazando de que también tenemos que construir una fuerza para anteponer esta realidad. Y eso es absolutamente legítimo, está incluso establecido como derecho internacional, que todo pueblo, que todo sector que se siente oprimido tiene el derecho a rebelarse. El líder de la CAM apunta al contexto político en que ocurre el atentado contra el equipo de prensa. La lucha gira en torno a una disputa territorial y a la recuperación de la autonomía como pueblo. Y eso es muy bien visto por los pueblos en general, también es bien visto por los organismos internacionales. A nosotros nos han contactado respecto de esos planteamientos y si estamos dispuestos a buscar un tipo de solución a este conflicto histórico. Ahora que hay un recrudecimiento del conflicto, parecen haber señales de que hay esta posibilidad de diálogo, en donde existan observadores internacionales, en donde existan garantes. Esto se hace en los conflictos, en general, ¿ya? Y nosotros, claro, vemos como una idea interesante, válida, la posibilidad de interlocutar más allá de hablar frente a nuestros enemigos históricos o nuestros adversarios, también hablar al mundo de por qué nosotros estamos luchando por la recuperación de los territorios y la autonomía. La posibilidad de un proceso de diálogo con observadores internacionales podría destrabar este conflicto y traer la paz que todos añoran. Esperemos que en este y otros casos se haga justicia. Sí, así que no queden impunes.